Los primeros meses, Toñito y Rosario los pasaron tristes. La partida del abuelo Nicolás había dejado un enorme vacío en ellos y les era muy difícil superarlo. Quedaron solos y debían cuidarse uno al otro, aunque estaban un tanto alejados de la civilización. Aquellos parajes solían ser peligrosos. Sin previo aviso, pasaban cosas inesperadas. Rosario lo había comprobado con aquellos cazadores furtivos que habían querido violarla. No sabían a qué horas ni cuándo podría suscitarse alguna situación de peligro. A los 2 años de la muerte del abuelo ya lo habían superado, mas no lo habían olvidado porque siempre estaría en su corazón. Eran muy jóvenes, a sus 18 años ambos habían madurado debido a la dureza que la vida solía ser con algunos. Llevaban la misma rutina que el abuelo les enseñara, vivían de la cacería y de lo que sembraban, como Nicolás les había inculcado. Pasó otro año en el que Rosario, hoy esposa de Toño, estaba embarazada, a lo que vieron como una bendición, ya que eso alegraría su hogar, y si era hombrecito, le pondrían de nombre Nicolás en honor a su abuelo como él se llamaba. Pasaron los días, las semanas y luego los meses rápidamente, hasta que llegó el día del alumbramiento. Toño nunca se había sentido en una situación semejante y no sabía qué hacer. Entonces rápidamente se fue rumbo al pueblo más cercano para buscar a alguien que supiera de partos. Deseaba que nadie supiera dónde vivían, pero se trataba de la vida de su esposa e hijo y haría lo que fuese necesario para salvarlos. Trataría de ser muy discreto. Por suerte, antes de llegar a las primeras casas del pueblo, se encontró a un aldeano que había ido por leña al monte. Al preguntarle lo que buscaba, él le dijo que a las orillas del poblado, por el otro extremo, en una humilde choza, vivía un anciano partero o curandero. Tal vez él podría ayudarlo. Sin pensarlo, rápidamente se dirigió hacia donde el hombre le había indicado y minutos después llegaba a dicha choza. Apurado tocó una puerta hecha de palos y palma, luego salió un extraño anciano. Toño con desesperación le contó a lo que iba y el viejo le dijo que esperara un poco, solo tomaría las cosas necesarias y se irían. Momentos después salieron rumbo a su casa, donde estaba Rosario, pero era extraño porque aunque Toño caminaba muy rápido, el anciano, a pesar de ser un viejo, increíblemente iba a su paso. Toño no lo notó debido a la preocupación que traía y después de caminar más de una hora llegaron a la cabaña. Al entrar vieron que el parto se había complicado por no haber sido atendido a tiempo. El partero se inclinó y miró que la fuente estaba reventada y se había desangrado. También vio que el bebé era más grande de lo normal, por eso no podía salir, y le dijo que si no lo arrojaba pronto ambos morirían. Haciendo un mayor esfuerzo, trató de ayudarla, pero era inútil. La joven madre estaba muy débil por la sangre perdida. Entonces a Toño se le heló la sangre cuando el anciano dijo tajante que morirían irremediablemente. El muchacho no podía permitir eso. En su desesperación, recordó cuando el abuelo le dijo que le había salvado la vida al darle a beber de su sangre. Miró al anciano con desconfianza, pensando qué podría pasar si veía que le daba un poco de la suya a Rosario. Era tan solo un viejo, tal vez ni lo notaría. Sin pensarlo más, tomó un cuchillo y cortó la muñeca de uno de sus brazos y le dio a beber. Ella había perdido el conocimiento, pero entonces sucedió lo increíble. En cuestión de minutos se recuperó y con fuerza empezó a pujar, arrojando a su bebé aún con vida. El anciano partero vio con asombro cómo la herida de Toño cerraba en segundos y que también la mujer, al tomar su sangre, de estar al borde de morir, se había recuperado rápidamente de una inminente muerte. Sin decir nada salió de la casa y se fue. Ellos ni siquiera lo notaron, estaban felices por estar vivos los dos. Sin embargo, no sabían que aquel anciano no solo era un partero, también era un curandero o brujo, como se lo dijo el leñador, solo que de los malos, con apariencia de cordero.
Desde hacía mucho tiempo andaba en busca de alguien como Toño. Era ambicioso y quería tener más poder. Sabía que obteniendo su sangre y la piel de un hombre lobo, él se convertiría en uno, y por lo que vio, supo que el muchacho era uno. Entonces, desde ese día empezó a vigilarlos, fraguando un plan para atraparlo y matarlo. Tenía el conocimiento de preparar pócimas poderosas. Haría una con la cual lo dejaría inmóvil por unos momentos, los cuales aprovecharía para darle muerte y quitarle la piel y su sangre. Pero antes debía cerciorarse bien que si era la bestia que se convertía con la luna, y comenzó a seguirlo de lejos. Toño, para salir a cazar, siempre se convertía en lobo, puesto que dominaba la transformación a placer. Podía convertirse tanto de día como de noche. Pero un día que lo hizo, no se dio cuenta que era acechado por aquel anciano brujo. Satisfecho al comprobar que si era un hombre lobo, se fue a su choza. Sabía lo que quería. Ahora solo faltaba preparar la pócima que lo inmovilizaría. Sería cuestión de juntar los ingredientes necesarios para realizarla. Mientras que Toño, convertido en hombre lobo, daba caza a un enorme ciervo, ignorante de los macabros planes que aquel anciano brujo tenía para él. Nunca se imaginó que fuera tan perverso, mucho menos que les quisiera hacer daño. Por momentos se olvidaba de la maldad de la gente. Llegó el día que su hijo Nicolás cumplió 3 meses. Era un niño fuerte y hermoso. Al tener sangre de un híbrido lobo, crecía rápidamente. Esa vez Toño, contento, salió a cazar algo para hacer una deliciosa cena en su honor, mientras su madre Rosario iba al río por agua. Pero cuando ella regresó, su hijo había desaparecido. Solo estaba una nota que decía que si lo querían encontrar vivo, fueran a la cueva, que estaba a 1 kilómetro por el borde del río. Pensando lo peor y sin tomar precauciones, se fue en busca de su bebé, siguiendo las indicaciones que decían en la nota. Ni siquiera pensó en esperar a Toño. Luego que llegó, al escuchar dentro de la cueva el llanto del niño, sin medir las consecuencias entró rápidamente. En eso sintió un golpe que le hizo nublar la vista, perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, estaba atada de pies y manos con la boca amordazada. Entonces miró que su captor era nada menos que el anciano partero, quien con una sonrisa maliciosa le dijo que a quien quería era su esposo, porque sabía lo que traía dentro y quería su piel, pero igual los iba a matar a los dos, junto con su bebé. Solo debía esperar que los encontrara y llegara para tratar de salvarlos. Por lo tanto, sin imaginarse qué estaba sucediendo, Toño, convertido en hombre lobo, llegaba a su cabaña cargando un enorme venado para la cena que pensaba hacer en honor a su hijo, pero con sorpresa miró que no estaba ni él ni su esposa. Los buscó en el río, a los alrededores de su casa, pero no los encontró. Emitió un potente aullido para ver si lo escuchaban y con él aparecían, pero tampoco fue así. Entonces, su sentido de lobo percibió que estaban en peligro. Con el fino olfato que tenía, empezó a buscar algún rastro de ellos. No duró mucho para percibir el peculiar aroma de su mujer, y al hacerlo, velozmente se fue siguiendo el olor que había dejado Rosario. Al llegar a la cueva, que era donde terminaba el aroma, soltó unos amenazantes rugidos para que los dejaran salir si no querían morir. Al ver que nadie salió, entró furioso a la cueva, pensando en destrozar a quien les quisiera hacer daño. Pero al entrar, miró que el anciano que había llevado un día para que los ayudara tenía a su pequeño hijo con un cuchillo en el cuello amenazante. Rosario estaba atada a un lado de él y se detuvo en seco. El brujo se acercó a él sin soltar al bebé y, tomándolo desaprevenido, le arrojó en el rostro la pócima que traía preparada para inmovilizarlo. Al momento, Toño cayó al suelo paralizado. El anciano, sintiéndose seguro, dejó a un lado al bebé y sacó un cuchillo de plata para quitarle la piel.
En el primer corte, el lobo emitió un gruñido de dolor. Sabía que sin poder moverse estaba perdido. Sus fauces temblaban de rabia e impotencia. Mientras más cortaba, más fuerte era el dolor que le causaba el cuchillo de plata. Pero el brujo ignoraba algo. La sangre que Rosario había tomado de Toño le daba el poder de convertirse en lobezna, y la rabia que le estaba causando ver cómo torturaba a su esposo despertó la bestia que traía adentro. Primero el hocico hizo tiras la mordaza al crecerle pavorosamente. Después pies y manos destrozaron sus ataduras al transformarse en garras. Descuidado con lo que estaba haciendo, nunca notó que ella se estaba transformando en mujer loba, hasta que sintió unas enormes garras destrozar su espalda. Todavía alcanzó a voltear, nomás para ver unas poderosas fauces dirigirse a su rostro. Después cayó al suelo muerto con la cara destrozada. Al ver mal herido a Toño, hizo un corte en su brazo y echó sangre en las heridas. No sanaron pronto por haber sido hechas por plata, pero sí cerraron quitando el dolor. Con el tiempo sanarían completamente. Tomaron a su hijo, fueron a la cabaña, recogieron lo necesario y se marcharon rumbo a las montañas, donde nadie los encontraría. Tenían sangre lican, era una manada de lobos y como tales se aclimatarían a cualquier lugar o hábitat, por muy extremo que fuera. Ahora Toño sabía por qué su abuelo se hacía pasar por un anciano pordiosero, también porque andaba de pueblo en pueblo tratando de pasar desapercibido. Era porque nunca dejarían de ser perseguidos.